a los que se acercan a ti. Haz que nuestra pequeñez sea nuestra fortaleza, porque en tu fidelidad hallamos paz y en tu abrazo hallamos vida. Amén, amén y amén. Así que vamos a empezar una nueva clase. Esperemos que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, el cual también me incluyo a mí, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del misterio de Génesis 2:12, ¿sí? Cuando el cielo, pues, entra a la tierra. Acá en Génesis 2:12, te voy a decir algo. No mires el suelo como quien busca monedas. Míralo como el que busca, pero un altar. Muchos, pues, han leído Génesis 2:12 pensando solo en los bolsillos llenos. Pero aquí el Espíritu Santo viene a aclarar. Hoy el Espíritu Santo viene a hablarnos, pero de manos ungidas. Porque el oro, pues, no sirve de nada en manos de necios, pero en manos de José, ¿sí? Puede alimentar naciones. Y escucha esto, el Edén no solo fue un jardín de flores, ¿sí? Fue un banco, pues, de recursos divinos para nosotros. Dios tampoco escondió el oro en la oscuridad, lo puso ahí para que, pues, fuera hallado por un administrador fiel, ¿sí? Y esa venta espiritual, pues, está esperando tu fidelidad, ¿sí? Bueno, atiende la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es la voz de Dios escrita desde el principio. ¿Y qué dice Génesis 12? El oro de aquella es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, ¿sí? Bedelio y ónice. Ahí vamos a repetir, ¿no? Que dice, el oro es bueno, hay allí, ¿sí? Aquí vemos que es una, pues, declaración profética sobre tu legado, ¿sí? Y aquí podemos ver que al decir que no miremos el suelo, ¿sí? Es que más bien no mires al suelo, mira al hombre que lo pisa, ¿sí? Mira al hombre que pisa el suelo. ¿Recuerdas a José el soñador? Él es, pues, la sombra del que habría de venir, ¿sí? Y sería la carne y sangre de Génesis 2:12. La tierra, pues, si vemos aquí, tenía un potencial, pero José tenía la unción, ¿sí? Y eso, pues, nos lo dice en Génesis 39:23. Vamos a adelantar un cachito. Aquí lo grita con gran autoridad, y todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar, ¿sí? Si oímos esto, José no creó el oro, pero él liberó ese poder, ¿sí? Si vemos en la casa de Potifar, el oro se multiplicó. En la prisión, pues, el oro también se multiplicó. Y en el palacio el oro, pues, salvó naciones. Pero José, vean, José no era el dueño del oro, ¿sí? Era el canal. Y hoy Dios nos busca para eso. Dios acá no nos va a buscar para como dueños de riqueza, sino nos busca como José, que podamos liberar esa riqueza, ¿sí? Esa riqueza está
en Génesis 2:12. La tierra, aquí dice, tenía el oro bueno, pero José tenía la mano fiel. Y esa combinación es la que cambia la historia, ¿sí? Tu vida, podemos ver aquí, no está seca por falta de recursos, los recursos están, pero está seca por falta de una administración ungida, ¿sí? Vamos a ver cómo es la economía del reino, cómo se maneja la economía aquí en Génesis 2:2. Vamos a usar la imaginación, viaja conmigo. Más allá de la superficie, pues muchos ven materiales, pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ve? Además de materiales, ve ministerios, ¿sí? El oro, el bedelio y el ónice, ¿sí? No estaban ahí para adornar o hacerlo más oloroso al huerto, ¿sí? Estaban ahí para sostener un propósito. Dios no diseñó la abundancia, acuérdense, para el que no hace nada, para el ocioso. Dios ingenió la provisión, pero para la misión. Vamos a ver entonces cómo es el diseño de estos recursos. Si vemos el oro, ¿sí? Vamos a poner acá, oro se escribe Sahab, oro, Sahab. Sahab, ¿dónde se fue? Oro, ahí está. Sahab es oro, esa es la palabra hebrea para decirlo. Y aquí en la administración de los recursos del reino, vemos que la primera palabra es el poder, significa el poder de la redención, sirve para rescatar, construir, liberar por todo lo que podemos hacer con el oro, ¿no? El segundo, el bedelio, es una resina de un árbol que tiene un aroma. Entonces ahí entra el poder del adorador, de la oración. Sirve para perfumar y orar y consagrar. Y el ónice, es una piedra que usaban los sumos sacerdotes y se lo ponían aquí en el pecho, ¿no? En el pectoral. Y esa, pues, ónice, pues, representa el poder pues, de su representación para cargar prácticamente el peso y mostrar su gloria, la gloria de Dios, ¿sí? Y acá vemos que, que esto hay que grabarlo en nuestra alma. La riqueza bíblica nunca es un fin, siempre es un medio, ¿sí? Ahora sí que nuestro dinero no es para nuestro ego, es para nuestro legado. En lugar de acumular, en lugar de guardar, aquí Dios te invita a sembrar en tierras, porque el Edén tenía los recursos y Adán tenía el mandato, ¿sí? Y ese mandato no era solo para ese lugar, para el principio, para Génesis, es para todos nosotros, gracias a Jesucristo. Escucha esto. En Génesis 2:12 hay una palabra que dice respecto al oro que dice es bueno. La palabra top, que lo vamos a poner para que significa bueno. Entonces, y el oro de aquella tierra es bueno. Si estamos hablando de es bueno, es que esto no es solamente algo moral, sino algo funcional. Significa que los recursos están listos para operar, ¿sí? Dios, pues no nos va a dar herramientas oxidadas. Él, como ya todos lo conocemos, Él ama pues la eficiencia, la utilidad, el resultado.
la operatividad, el fruto, el impacto, ¿sí? Y hoy Dios pues quiere restaurar nuestra capacidad de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y más adelante dice, hay allí también, quiere decir que la provisión es complementaria, no solo, no solo es un don, prácticamente es un ecosistema, tenemos mucho para nosotros ahí, o sea que la verdadera, pues, prosperidad está ahí y no es aislada, y va a ser colaborativa porque Él nos la da. Y luego sigue la parte del Iónice. O sea que estos pues simbolizan la riqueza. No solo da pan el Señor, también da influencia y da sacerdocio. O sea que el impacto verdadero no solo está hablando aquí de algo material, sino que es algo espiritual y eterno, ¿sí? Y aquí vemos reflejado a Cristo como el administrador fiel, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es el plan de Yahweh para tu administración, ¿sí? Para tu administración. El recurso, si sabemos, pues es de Él es el dueño de todo. La gestión es nuestra. Si no llega el recurso, es porque no se está gestionando, ¿sí? El fruto de lo que se produce es de ambos, ¿sí? Y hoy esa misma alianza pues está disponible por la fe en el Verbo encarnado, ¿sí? Si vemos esa palabra que puse top, que significa bueno, ¿sí? La palabra bueno aquí es un certificado de garantía divina prácticamente, ¿sí? El oro de aquella tierra es bueno, ¿sí? Eso es un certificado de lo que hay ahí, es una garantía puesta por Dios para nosotros. Significa que lo que Dios pone en tu camino tiene la capacidad de cumplir su cometido. Imagínate con ojos espirituales, el Dios que ordenó las galaxias, que calibró las estaciones, que midió las aguas, Él no comete errores de cálculo, ¿sí? Entonces, para los que piensan que es pecado tener herramientas poderosas del cielo y de la tierra para nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos disponible, no es pecado, ¿sí? Porque la palabra top, ¿sí? Lo podemos ver en Jesucristo como el top supremo, o sea, el bueno supremo. Y eso lo vemos en Marcos 7:37. Ahí lo declara con poder redentor. Todo lo ha hecho bien, refiriéndose a Jesús. Todo lo hizo bien. Cristo, si vemos, no solo fue nuestro Salvador, fue prácticamente el ejecutor perfecto, el administrador perfecto. Y esto no es solo una realidad sobrenatural. Si vemos, y en esa, él también trabajó con esa misma eficiencia cuando los panes. Fíjense bien que dice en Juan 6:12. Aquí lo confirma. Recoged los pedazos que sobraron porque para que no se desperdicie nada. Recoger los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada, ¿sí? La belleza de Dios, si se fijan bien, se manifiesta en la administración de tus recursos, ¿sí? Porque a veces podemos tener mucho, pero por eso no vamos a despilfarrar. Que aquí en ese versículo Dios nos lo enseña, ¿sí? Pero tenemos también el peligro, pues, de bloquear ese flujo. El pecado prácticamente de esa potencialidad de no usarla, ¿sí?
Muchos, ¿cómo podemos bloquearlo? Pues cuando vivimos atrapados en las trampas que pone el enemigo, que destruyen prácticamente tu destino. No es que no tengan nada, es que no usan lo que ya tienen, ¿sí? A veces hemos sido enseñados que lo a esperar lo extraordinario mientras despreciamos lo ordinario, ¿sí? Estamos esperanzados en que llegue algo supremo y no disfrutamos lo que tenemos, ¿sí? Y esa es una gran mentira que tenemos del enemigo. ¿Y qué va a hacer? Pues nuestros talentos van a estar enterrados porque nunca los estamos aprovechando, oportunidades que van a caducar, solo fe teórica, manos vacías. Y aquí con esta palabra el Espíritu Santo pues nos está ordenando que esa es una farsa. Dios no es enemigo de la iniciativa. Él es la fuente de la oportunidad y Dios no es pasivo, ¿sí? Porque Yahweh pues no nos creó para hacer un almacén, ¿sí? Te creó para hacer un acueducto, ¿sí? Un acueducto para la eternidad, ¿sí? Y aunque el enemigo pues nos esté susurrando, lo poco que tienes no sirve, espéralo mucho, ¿sí? O espera la señal perfecta, no te muevas, Dios lo hará todo, tú no hagas nada, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va a decir que Dios, ¿sí? Él va a poner su parte, pero falta el administrador. Tú vas a poner la acción, ¿sí? Y su voluntad, si nos damos cuenta, es que trabajemos y podamos bajar esos recursos prácticamente. En Santiago 2:26, aquí lo confirma, donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesús no abolió el esfuerzo, ¿sí? Lo santificó, ¿sí? No fuimos hechos para que vivamos esperando, ¿sí? Fuimos hechos para que vivamos construyendo, ¿sí? Hoy Jesús, prácticamente nuestro maestro, nos está invitando a tomar la pala, ¿no? Para la construcción. Aquí podemos ver que Jesús es el administrador, el gran administrador, ¿sí? En Primera de Pedro 4:10 revela esta verdad, que cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? El primer Adán despreció su herencia. El segundo Adán, Jesús, la multiplicó, ¿sí? Así que Cristo, acuérdense bien, es tu capital eterno. Él es la riqueza que no perece. Cristo, puede decirse que es tu inversor divino. Él da para que puedas dar. Y Cristo es tu socio mayoritario. La fidelidad. Y hoy no necesitamos, pues, buscar atajos. Necesitamos fidelidad en lo poco, ¿sí? Siempre te van a dar a administrar lo poco, y cuando sepas administrar lo poco, te van a dar lo mucho, ¿sí? Porque aquí sí vemos en Génesis 2:12, pues se cumple lo de Jesucristo, ¿sí? Acá también, pues si vamos un poquito más, el enemigo pues ha hecho creer que la riqueza a veces es sucia,
que los ricos pues no van a entrar al reino del cielo, de Dios. Pero Yahweh diseñó un patrón eterno, no hay que confundirse. El recurso, ¿para qué? Para sustentarte. La gestión para probarte. Y el fruto, pues es para bendecirnos. Y hoy Yahweh, pues nos está llamando a restaurar este ciclo en nuestra vida. No, no es como una esclavitud ni como una carga, sino es una alianza que aquí se hizo. Hoy el Señor te declara con autoridad divina: tu vida no está estancada porque no hay oro, está estancada porque dejaste de moverte, no hay movimiento. Tu alma pues no está pobre porque falten ofertas, ¿no? Está pobre por falta de Cristo en tu gestión. Y hoy Yahweh pues nos está invitando a levantarnos y decir: Señor, tus recursos son míos para usar, ¿sí? Hoy el Espíritu Santo pues nos puede decir y nos invita a alinearnos con esta palabra de Génesis 2:12. Esta palabra de 2:12 no, no hay que verlo como codicia, sino como es una celebración de esa capacidad de poder administrar los recursos de Dios. Y les va al ratito. Y pues es el momento de top, momento bueno para para decirle esto al Señor, que no hay que esperar más para actuar, sí, hay que decidirlo voluntariamente. Y hay que grabarnos también esto en el corazón. La misericordia acá nos entregó la semilla, pero la obediencia va a hacer germinar esa semilla. O sea que la misericordia te concede el talento, pero la obediencia lo multiplica. También podríamos decir que la misericordia te regaló la vida, pero la obediencia va a abrir el camino para tu legado, ¿sí? Y hoy no es un día de escasez, hoy es el día que el Padre nos encontró en medio de nuestra indecisión, ¿sí? Tu miedo al riesgo, arriesgarte, esa visión corta. Y hoy, pues Él no te va a decir ahorra más, sino invierte. Yo te doy el poder, invierte en el reino, ¿sí? No nos va a ordenar, vive con miedo, sino que te invita, vive con fe. Yo soy tu respaldo, porque el Padre, pues no es un Dios que te niegue las herramientas del reino. Es un Padre que por gracia te otorga autoridad. Y eso lo vemos en Proverbios 10:22, donde lo confirma con bendición profética. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la promesa de top, de bueno. ¿Sí? La promesa buena de Yahweh sobre ti es que, que ese poder pues va a tocar no solo tu bolsillo, también nuestro destino. Amén, amén y amén. Vamos a continuar con Génesis 2:13. Vamos a ver, Génesis 2:13. ¿Qué podemos decir de esta palabra del Señor que es tan grande? ¿Sí? Aquí vemos que la fuerza, pues es la fuerza que abraza prácticamente los confines. Es
es el gran honor al que expande pues las fronteras. Es honor también al que no pone límites a su gloria. Aquí no era un hilo de agua, era un escudo líquido, no era un camino recto, era un círculo de provisión. Dios no solo envía recursos, como en el anterior, Dios trazó también un perímetro de bendición, ¿sí? Y esa corriente, pues no era una corriente débil, no era un flujo que se pierde ahí en la nada, era un poder desbordante, capaz de rodear lo imposible, destinado pues a alcanzar lo que está lejos. Y en Génesis 2:13, pues ese mismo abrazo divino pues está circundando tu hogar, tu economía y tu futuro. Acá estamos ante el secreto de la cobertura. A veces siempre decimos que estamos bajo una cobertura. Aquí Dios puso la cobertura en nosotros. Podría decirse que es el día que Dios dibujó tu protección. Vamos a abrir nuestro entendimiento como un explorador que mapea el territorio, ¿no? ¿Sabes qué decreta Génesis 2:13 con autoridad de frontera que disuelve espíritus de aislamiento y de vulnerabilidad? Génesis 2:13 dice, y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, ¿sí? Agudiza bien tus oídos espirituales. Gihón rodea y tierra de Cus. Son tres palabras que, que reflejan identidad, acción y alcance. Son tres palabras de poder en una misma sentencia de Dios. No solo era fluir, sino cubrir. No solo era llegar, sino permanecer. Y no solo tocar, sino transformar. Yahweh, si vemos, no limitó la bendición a lo cercano, lo expandió a lo distante, ¿sí? Y hoy esa misma cobertura total prácticamente está disponible para todos nosotros. Así que, hermanos, si te sientes desprotegido, sientes que tu vida está expuesta a los vientos, mismos ataques, mismas carencias, mismas amenazas, todo parece golpearte, ¿sí? Y tu interior siempre clama y clama, no por suerte, sino por una seguridad divina. Y sigues gimiendo en lo oculto y preguntándote, ¿por qué el mal me cerca y la bendición no? Pero en este instante, el Espíritu Santo nos descubre la llave de romper cadenas de desamparo. Dios no solo te dio el camino, Dios te dio el cerco santo. En otras palabras, podemos decir que Dios no solo te dio la salida, también te dio la cobertura. Y este es prácticamente nuestra liberación mental de la vulnerabilidad. Es nuestra conexión con la protección del Creador, ¿sí? Y esa es una verdad que va a transformar nuestra relación con el temor, ¿sí? Con el dominio que nos da Yahweh. Ahora imagínense, vamos a imaginarnos la geografía del poder que nos da Dios. Viajen conmigo e imaginen el instante donde el agua toca lo desconocido, cuando se va el agua y va tocando tierra desconocida. El primer río tenía un propósito, pero el segundo tenía una misión,
la misión de alcance. La tierra no solo necesitaba agua dentro del jardín, necesitaba defensa afuera, ¿sí? Dios no diseñó un sistema frágil, Dios ingenió también una barrera de vida alrededor. El agua, si se dan cuenta aquí, se surgía con fuerza y abrazaba la tierra. Y en ese segundo, algo pues divino y profético ocurrió en esta estrategia divina. Yahweh demostró que la bendición verdadera protege lo que toca. Observemos nuevamente cómo fue esa estrategia del cielo. Aquí vemos 3 círculos de poder de Dios, ¿no? Primero el nombre, Gijón, que es identidad de fuerza. Dios es el que brota con ímpetu. Cuando Él va, nada lo detiene. El segundo círculo de poder es la acción, rodear, es una cobertura total, ¿sí? Dios ahí vemos que rechaza prácticamente cualquier punto ciego, Él cubre todo, ¿no? Y el tercer punto, el destino, Cus, es un alcance remoto, lejano. O sea que Dios te unge también para lo lejano. Y oigan esto con oídos de su cuerpo espiritual. Dios no te va a llamar a ser una isla, te llama a ser un continente y un continente cercado, ¿sí? O sea que nuestra vida no es solo para resistir, es para dominar. En lugar de temer al enemigo, Dios nos está invitando a confiar en su cerco, ¿sí? En lugar de mirar las amenazas, Dios te invita a ver su protección, porque la tierra pues tenía peligros, pero el río tenía el control. Y ese control pues no era solo para el Edén, es también para todos nosotros, ¿sí? Y escuchen esto, Génesis 2:13, que vamos a ver que va a tronar con poder de frontera, que va a derrumbar muros de inseguridad y de lejanía, ¿sí? En Génesis 2:13 aparece un río Gijón que implica brotar con violencia, violencia santa. O sea, no fue un manantial tímido que salía por gotitas. Prácticamente fue una realidad explosiva, ¿sí? Lo que Dios hace brotar, pues vemos que ninguna sequía lo va a detener. Y ese mismo Dios quiere hacer estallar poder en tu vida débil. Luego sigue la palabra rodear, una palabra hebrea que se escribe así, sabak. Sabak. Rodear. O sea, rodear, prácticamente esa palabra significa circundar, girar alrededor, proteger como muralla, ¿sí? Dios, pues es un Dios que nos expone al peligro. Él ama la seguridad, el resguardo, la paz, por eso pone ese cerco, esa defensa, esa vigilancia, ¿no? Alrededor nuestro. Y hoy Dios quiere restaurar pues nuestra capacidad de vivir sin temor por esta palabra que está aquí, que rodea, sabak, ¿sí? Que también significa, ¿sí?, proteger como muralla. Luego continuamos que dice tierra de Cus, tierra de Cus. La palabra, pues, tierra de Cus significa alcance, que el alcance es global, no solo lo familiar, sino también lo distante. El impacto verdadero, pues, no conoce distancias. Cuando Dios involucra,
pues eso es universal. Y hoy Cristo, como el buen pastor, quiere pues que nos cerquemos con su favor, ¿sí? Así que, hermanos, esto pues no es geografía antigua, ¿sí? Eso es el plan de Dios para nuestra seguridad. El nombre es su poder. El nombre de ese río es su poder para nosotros, eso significa. El cerco es nuestra paz y el alcance es su reino. Y hoy esa dinámica está disponible para nosotros por fe en el Verbo encarnado, ¿sí? Sí, si seguimos el significado hebreo de Gijón, de ese río, pues esa palabra Gijón que vemos aquí en Génesis 2:13 implica una erupción de vida, fuerza que surge, poder que no se contiene. O sea, significa el poder de Dios ahí. Significa que Dios no te llama a ser débil, ¿sí? No te llama a la debilidad. Imagínate esto. El Dios que creó, pues los volcanes, los géiseres, las fuentes termales, las cataratas, quiere que tu vida tenga esa ímpetu, ¿sí? Y no es pecado tener esa fuerza imparable, ¿no? Al contrario, así es Dios, ¿sí? Y mire esto con ojos de fe. Jesús es la fuente que brota, ¿sí? Eso lo vemos en Juan 4:14. Ahí lo declara. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Eso lo vimos cuando de la tierra brotaba vapor. ¿Sí? Aquí viene esa agua también. Cristo, pues no es solo calma, es poder desbordante. Y esto no es una simple realidad, es prácticamente, es la misma fuerza que se manifestó en la cruz cuando venció a la muerte. Y eso lo podemos ver en el Salmo 32:7, ¿sí? Que dice, tú eres mi refugio, en torno de mí cantarás con liberación, ¿sí? La belleza de Dios, vemos, se manifiesta en la protección de su nombre, ¿sí? El significado hebreo que expande tu vida, el Sabbat, o acá lo vemos en la primera que les mandé, prácticamente es podríamos decir que es el cerco que tenemos. Imagínate el acto de Sabbat, que es rodear, circundar o protegernos como murallas, en el contexto del propósito divino. Cuando Dios dijo que el río rodeaba, ¿sí? Cuando Dios dijo que el río rodeaba, no era un accidente, era una estrategia. Como cuando un ejército pone guardias, ¿sí? Y cuando Dios te hace sabá, te rodea, te protege, Él no te va a dejar solo. Él no te envía sin defensas. Él llega a donde ninguna estrategia humana llega. Llega hasta los últimos lugares y los lugares más peligrosos. Y hoy, pues nosotros necesitamos ese cerco santo. No vivir expuestos, ¿sí? Vivir prácticamente, pero con esa protección eterna, ¿sí? Con ese abrazo que convierta nuestro miedo en confianza. Y, y eso es una promesa que está aquí, en Génesis 2:13. Si vamos al Salmos
5:12, acá lo eleva a lo sobrenatural y dice, porque tú bendecirás al justo, oh Yahweh, como un escudo lo rodearás con tu favor. Como un escudo lo rodearás con tu favor. ¿Sí? Aquí dice, cerca y guarda. La fe no es pasiva, es activa. Y esto es vivir rodeado hasta que tu vida diga, esto es seguridad. Y el Sabbat de Génesis 2:13 es el comienzo prácticamente de ese movimiento. Esto es la liberación del temor para entrar a la paz de Dios, en el shalom de Dios. Y en este cerco, lo podemos llamar cerco de vida, porque nos protege, vemos 3 dimensiones. Podría decirse que las 3 dimensiones de la cobertura central del Génesis 2:13. La primera dimensión, la dimensión de identidad. Yahweh aquí restaura tu nombre. El río se llama Gihón, así Dios restaura tu conexión con Él. Si muchos viven sin identidad, sin nombre, sin voz, pero Dios quiere volverte a llamar y llamarte por tu nombre. Y eso lo dice Isaías 43:1. ¿Sí? Revela ese milagro del origen. Y dice la palabra, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Ese es tu nombre, mío eres para el Señor. Y aquí vemos que tu identidad no es opcional, es vital. Hoy Dios está limpiando tu reputación para ver su poder en ti. La segunda dimensión, la segunda dimensión de los niveles de protección que tiene acá el Génesis 2:13 es la dimensión de protección. Dimensión de protección. Aquí Yahweh usa tu paz. El río rodeaba. Así, pues el Espíritu usa tu testimonio. Sin protección, el enemigo roba. Pero con la protección de Dios, pues hay paz. Eso lo podemos ver en Proverbios 18:10, que lo declara con un poder ahí de protección, ¿no? Dice, torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrá el justo y será levantado. La protección no solo es teórica, es práctica, ¿sí? Y hoy Dios te está enviando a vivir en paz. Y vemos la tercera dimensión, la dimensión de misión. Misión. Yahweh, pues multiplica acá tu territorio. El río llegaba a Cus, así el evangelio llega a las naciones. Cuando la vida te limita, cuando no ves más allá, podemos ver Hechos 13:47. Revela el corazón de la expansión. Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. La misión no es un sueño, es un mandato. Y hoy, en tu limitación, Cristo, el cerco de vida, quiere ser tu territorio. Y acá podemos encontrar un error fatal que debilita ese cerco que pone el Señor. Confundir aislamiento con santidad. Muchos creyentes viven atrapados así. Han sido enseñados que esconderse es santo, que salir al mundo es inseguro, ¿sí? Que exponerse a los lugares donde llegan los gentiles es malo. Y esa, pues, es una mentira que va a producir ministerios ocultos, escondidos, almas temerosas de salir, fe sin acción, ¿sí? Luz bajo la cama prácticamente.
Pero hoy el Espíritu Santo te ordena que rompas con esa mentira, ¿sí? Dios no es enemigo de la exposición. Él es la fuente de protección verdadera. La santidad no es esconderse, es brillar protegido, ¿sí? Esto no es miedo, es confianza, porque Yahweh, el Señor, no te creó para ocultarte, te creó para vivir rodeado de su gloria por la eternidad. Y hoy si el enemigo pues nos susurra y nos dice, no salgas, te van a hacer daño, el mundo es peligroso, enciérrate, ¿no? Dios quiere que vivas con miedo para ser dependiente de Él, ¿sí? Pero el Espíritu Santo vemos que no dice eso, dice lo contrario. ¿Qué nos diría el Espíritu Santo? Que Él es el Dios de la paz, ¿sí? Que Él es el dueño de todo territorio, que su voluntad es que vivamos seguros y con valor. Así como dice el Salmo, pues 91:7, que lo confirma con autoridad de Cristo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jesús no abolió la vida pública, la redimió. No fuiste hecho para que vivas escondido, fuiste hecho para que camines protegido. Y hoy Jesús, el dador de paz, te invita a vivir sin temor. ¿Cómo podemos pues ver una conexión con nuestro Padre Jesucristo? Con Jesús, que es nuestro escudo vivo, ¿no? Lo podemos encontrar en Efesios 6:16. Aquí nos va a revelar este versículo con un poder transformador que la protección es activa. La protección es activa que el Señor nos da. ¿Qué nos dice Efesios 6:16? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Con el escudo de la fe. El primer Adán perdió la protección. El segundo Adán, Jesús, restauró esa protección en la cruz. Así vemos a Cristo, que Cristo, pues es tu nombre poderoso. Él es el guijón que nunca se cerca. Puede decir, Cristo, pues es tu escudo firme. Él es el favor que rodea al justo. Cristo es el alcance total. Él es la luz que llega a lo postrero. Y hoy no necesitamos buscar protección en amuletos, ¿sí? Necesitamos conectarnos a Cristo. No necesitamos vivir más con miedo. Necesitamos descansar en Él, ¿sí? Porque aquí vemos que todo lo que está en Génesis 2:13 se ha cumplido en Él con poder sobrenatural, ¿sí? Y en Génesis, pues, 2:13, este patrón divino, pues, fue restaurado, ¿sí? Aquí elegimos la cobertura de Dios prácticamente. El enemigo pues ha hecho que creas que el miedo es prudencia a veces, pero el Señor diseñó un patrón eterno. Primero, el nombre, ese es para identificarte, el cerco para usarte y el alcance para multiplicarte. Así que el Señor nos está llamando a restaurar ese resguardo en nuestra vida, ¿sí? Hoy el Señor pues nos ha declarado con autoridad divina que nuestra vida no está en peligro porque Dios se haya ido, está en peligro porque hemos dudado de su cuidado, hemos dudado de su ser. Así que tu alma no está temerosa por falta de recursos.
está temerosa por falta de Cristo como tu protección. Y hoy el Padre te invita a abrirte y decir: Señor, Cristo es mi escudo, viviré con tu paz y me expandiré con tu gloria. ¿Sí? Hoy tu vida será transformada si tú quieres. El Señor nos está invitando a entrar en el cerco de su protección divina. Hoy el Espíritu Santo nos invita a alinearnos con esta palabra de Génesis 2:13. No como obligación, ¿sí? Porque el Señor nunca obliga, ¿sí? Sino como pues una celebración para nuestra vida, una celebración de seguridad. Pues es el momento de Sabbat, ¿sí? No hay que esperar más, solo hay que confiar en Él. Hoy decidir voluntariamente a descansar como Él ya lo escribió en su palabra, ¿sí? Y aquí vamos a poner siempre, desde que la pastora Patti dijo misericordia y obediencia, siempre trato de buscar algo que coincida con la palabra. Y aquí vamos a grabar en nuestro corazón con fuego que la misericordia nos mantiene vivos, pero la obediencia te da seguridad eterna. O sea que la misericordia te da la vida, pero la obediencia abre el cerco de bendición. Y si vemos todas estas palabras, están escritas en la Biblia. La misericordia te concede el aliento de vida. Eso lo vemos en Lamentaciones 3, del 22 al 23. La misericordia te concede el aliento de vida, pero la obediencia levanta el muro de tu protección. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Pero la obediencia levanta el muro de tu protección, ¿sí? Y todo se refiere a Génesis 2:13. Y vemos como promesa final que hoy no es un día para tener miedo. Hoy es el día en que Yahweh te encuentra en medio de tu ansiedad, tu vulnerabilidad y tu visión corta. Y Él no te va a decir, espera más, así. Te dice, confía, yo soy tu fuerza. No te va a ordenar, escóndete para ser santo. Te invita y te dice, vive, yo soy tu fuerza. Porque Yahweh no es un Dios que te niegue la paz, es un Padre que te da seguridad por gracia. Así lo podemos ver en Isaías 54:17. Aquí lo confirma con esa bendición profética de este gran profeta, ¿no? Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la promesa del Sabbat de Yahweh sobre ti ahora. Es por su espíritu y ahora. Y ese poder toca tu mente, toca tu destino. ¿Alguna hermana o hermano quieren que oremos? ¿Alguien que sienta miedo, que se sienta desprotegido del Señor? ¿O continuamos con Génesis 2:14? Pueden... Yo, hermano, no tengo fuerza. Amén, hermano. Pueden levantar sus manitas y si no, déjenme orar por ustedes. Tú que has vivido con miedo, sin ver protección, hoy te declaro con autoridad soberana en el nombre de Jesucristo que Él levanta un muro de fuego alrededor de ti. Él libera la paz y el alcance en tu vida, ¿sí? Tú que has servido con temor, sin un resguardo para tu generación, hoy te declaro que el Señor te hace fortaleza
con su poder, ¿sí? Tú, hoy declaro que el Padre te entrega esa fortaleza. Tú que has buscado seguridad en el escondite, sin mirar el escudo de vida que te rodea y que te prometió. Hoy declaro que el favor de Cristo te cerca ahora sobre tu camino, que la promesa de Génesis 2:13 esté activando tu seguridad, ¿sí? Que esté transformando tu miedo en confianza y que en ese cerco y alcance nacerá un impacto que rebose, nacerá una influencia que permanezca y nacerá un alcance que contemple su gloria, que cada paso que des veas la dirección del Padre, que cada acción que tomes sea movida por el Espíritu Santo, que cada decisión que tomes fluya del centro de lo que Él es, porque Yahweh puso un río que rodea y ahora tú haces vivir, tú haces que vivamos seguros en ti. Él puso la protección en movimiento y ahora Él es tu escudo. En el nombre de aquel que es tu fuente, tu poder y tu dirección, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el escudo de vida que es tu eternidad, recibe ahora la seguridad de Yahweh. Recibe ahora la paz del Padre. Recibe ahora la cobertura que fue preparada desde la creación. Amén, amén y amén. Vamos a continuar con Génesis 2:14. ¿Sí? La flecha divina que atraviesa la historia. ¿Sí? Es honor prácticamente al que marca la dirección. No era aquí un arroyo sin rumbo, ¿sí? Era un proyectil de vida, no era un camino al azar, ¿sí? Era una ruta trazada por el Eterno. Dios no solo soltó agua, Dios lanzó un misil. No era un flujo débil, no era una corriente sin destino, era un poder veloz, afilado y orientado, destinado a confrontar los imperios. En Génesis 2:14, ese impulso pues está trazando un rumbo en tu proyecto, en tu familia y en tu legado. Estamos ante el secreto del movimiento, el día que Dios definió tu trayectoria, ¿sí? El día que Dios definió nuestra trayectoria, ¿sí? ¿Sabes qué decreta Génesis 2:14? Vamos a decirlo con autoridad de brújula que anula espíritus de confusión y retroceso, ¿sí? Génesis 2:14 dice, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, ¿sí? Ahora despierta tu discernimiento. Hidekel, delante y Asiria. 3 conceptos. Uno, el primero, velocidad. El segundo, posición. Y el tercero, enemigo. 3 conceptos también de poder en una sola sentencia. No solo que avance, sino liderar. No solo moverse, sino imponerse. ¿Sí? No solo existir, sino vencer. Yahweh no dejó aquí nuestro camino al azar, ¿sí? Y hoy esa misma dirección estratégica pues está disponible para nosotros porque estamos, ahora sí que con su promesa en mano. Así que hermanos, se podría decirse que si
sientes que caminas en círculos, que tu existencia pues parecería un laberinto, ¿no? Mismos intentos, mismos fracasos, mismas puertas cerradas, todo parece moverse, pero no hay el avance. Parece que siguieras en el mismo lugar. Y nuestro interior puede estar clamando, ¿sí? Tal vez no por más fuerza, sino por una dirección, ¿sí? Una dirección clara. Y a veces podemos seguir gimiendo. ¿Y qué preguntamos al Señor? ¿Por qué mis pasos pues no llegan a la meta que Dios me prometió? Pero justo ahora el Espíritu Santo pues nos descubre la llave que rompe las cadenas de desorientación, ¿sí? Dios no solo nos dio la fuerza, como en el versículo anterior, también ahora nos da un rumbo, ¿sí? Y en otras palabras, Dios no solo te dio el motor, ¿sí? Nos dio un vehículo, pues con motor, también nos dio el mapa a dónde ir. Y este no es pues no es un relato geográfico, ¿no? Es nuestra liberación de la mentalidad de estancamiento espiritual. Es nuestra reconexión con la estrategia del Creador. Y es una verdad que va a transformar pues nuestra relación con el tiempo, con las metas y con la voluntad de Yahweh para nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver cómo es la estrategia que tenemos para nuestro frente, ¿no? Vamos a imaginar, ahora, sitúate conmigo en el momento donde el agua pues desafía al imperio. Los otros ríos, si vemos, nutrían, pero este río enfrentaba. La tierra no solo necesita vida, también necesita valentía. Dios no solo diseñó un sistema, o sea, prácticamente para nutrirlo y regarlo, sino que diseñó un sistema de valentía, ¿sí? Dios no diseñó ese sistema para que fuéramos o fuera nuestro destino cobarde. Dios ingenió una corriente guerrera a nuestro favor. El agua surgía con ímpetu y se ponía delante del peligro. Y en ese momento algo pues valeroso y profético ocurrió. En la voluntad del Padre, Yahweh demostró pues que la bendición verdadera no huye, ¿sí? La bendición de Dios jamás va a huir al peligro, al contrario, se va a posicionar, ¿sí? Y observemos cómo es esta táctica del cielo. Los tres ejes de este impulso que puso Dios en Génesis 2:14. Primero, la identidad, Heidekel, ¿sí? Que es rapidez divina. Dios es el que corta como flecha prácticamente lo que toca, ¿no? Primero la identidad, después la posición delantera, la vanguardia total. Dios siempre rechaza la retaguardia, Él va por delante, ¿no? Y el tercero, primero la identidad, la posición, y el tercero el desafío, Asiria, dominio del enemigo. Dios te unge para lo difícil, no para lo fácil, ¿sí? También para lo fácil, pero somos ungidos para todo, fácil y difícil. Y esto hay que grabarlo en nuestra alma. Dios no te llama para ser espectador, te está llamando a ir y ser valeroso en la vanguardia. Tu vida no es para seguir en la retaguardia, es para abrir camino en la vanguardia. En lugar de huir de los gigantes, Dios te invita a ponerte delante, ¿sí? En lugar de temerle al imperio, Dios te invita a fluir sobre él, porque así Asiria tenía poder,
pero el río tenía la posición, y esa posición no era solo para el pasado, es también para todos nosotros, ¿sí? Vamos a ver, vamos a entender un poquito más lo que dice este versículo, ¿no? Vamos a repetir lo que dice Génesis 2:14. Y en el nombre del tercer río, que es río, y el nombre del tercer río es Heidekel. Este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Heidekel, el río Tigris. Heidekel es el río Tigris. Implica velocidad y agudeza. O sea que no fue un flujo ahí débil o perezoso. Es una realidad urgente de la realidad de Dios para nosotros. Lo que Dios envía, ningún obstáculo lo frena. Y ese mismo Dios quiere acelerar tu proceso estancado, ¿sí? Luego sigue, va delante. La palabra es posición estratégica, ¿sí? Significa ir primero, liderar, confrontar. Dios no es un Dios de rezagados. Él ama la primicia, el comienzo, la cabeza, el liderazgo, la iniciativa, el valor. Eso es lo que el Dios que tenemos es lo que ama. Y hoy Dios quiere restaurar tu capacidad de ir primero. Y luego de Asiria, el contexto, pues aquí es contexto, dice que no solo prácticamente es lo fácil, sino vamos contra lo fuerte. El impacto verdadero pues no va a evitar la batalla, lo enfrenta con flujo, ¿sí? Con este flujo que sale de Dios. Y hoy Cristo, ¿sí? El camino verdadero pues quiere ser nuestra guía. Así que hermanos, esto no es historia antigua, no es el plan de Dios para nuestro futuro. La velocidad, ese es su regalo. La posición es tu lugar y el dominio es su reino. Y hoy en esa misma dinámica está pues disponible para ti, para mí, para todos, por la fe en el Verbo encarnado. Así que vamos a ver este río que se escribe Heidekel, Tigris, vamos a escribir acá. Vamos a penetrar en ese misterio. Palabra hebrea, Heidekel, que está en Génesis 2:12, implica corriente rápida, agua que corta, fuerza que no se detiene. Significa que Dios no te llama a la lentitud eterna. Contempla esto. El Dios que creó el viento, el rayo, el trueno, la tormenta, quiere que tu vida tenga urgencia. No es pecado tener prisa santa, ¿sí? Y contempla esto con tus ojos de fe. Jesús es el que viene pronto, ¿sí? Podemos ver en Apocalipsis 22:7, lo declara con poder redentor. He aquí, yo vengo pronto. Cristo no es solo paciencia, es cumplimiento veloz. Y esto es una realidad sobrenatural. Y en esa misma velocidad, pues se manifiesta en la resurrección al tercer día. Y encontramos en Eclesiastes 9-10, aquí lo confirma. Todo lo que te viene a la mano, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿sí? Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según
tus fuerzas. La belleza de Dios se manifiesta en la acción de su Espíritu, ¿sí? Vamos a ver, ahora sí que la palabra delante, porque a Dios le gusta que vayamos adelante, no en la retaguardia, adelante. Imagina conmigo el acto de ir adelante. En hebreo, pues es la posición de la cabeza, no ir adelante. En el contexto del propósito divino, cuando Dios dijo que el río iba delante, no era simplemente suerte, ¿no? Era autoridad, como un general que guía la tropa. Dios establece, pues, lo que dirige. Esa es la idea de ir adelante. Liderazgo con destino, valentía con intención, ¿sí? Cuando Dios te pone adelante, Él no te va a dejar solo, ¿sí? Él no te envía sin respaldo, ¿sí? Él llega a donde ninguna estrategia humana llega a la cabeza del proceso. Y hoy tú necesitas esa posición santa, no quedarte atrás, vanguardia delantera, un lugar que convierta nuestro miedo en autoridad. Y esto no es orgullo, es llamamiento divino. Así como a Josué, en Josué 1:9, aquí lo revela. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas, ¿sí? Ir y valer, ¿sí? La fe no es pasiva, es valiente. Caminar delante hasta que hasta que tu vida diga, esto es liderazgo. Y el delante de Génesis 2:14 es el comienzo de ese movimiento. Esto es liberación del rezago para entrar en la promesa. Y aquí vemos pues 3 niveles de avance. Los 3 niveles de avance de Génesis 2:14. Son prácticamente 3 grados de movimiento que nos llevarán del retraso a la delantera, ¿sí? El primer nivel, el nivel de velocidad. Yahweh acelera tu proceso. El río era Haidekel, Tigris. Así Dios pues restaura tu tiempo con Él. Muchos viven atrasados, perdiendo oportunidades, llegando tarde, pero Dios quiere volver a ponerte a tiempo, ¿sí? Volverte a poner en tiempo. Así como lo encontramos en Eclesiastes 3:1, revela el milagro pues del origen. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo no es opcional, es vital. Hoy Dios pues está ajustando tu reloj para ver su poder. El segundo nivel es el nivel de valentía, ¿sí? Y el tercer nivel es el nivel de conquista. En el segundo nivel de valentía, pues Yahweh usa tu posición. El río iba adelante. Así el Espíritu usa tu testimonio. Sin valentía el enemigo avanza. Con la valentía de Dios hay territorio conquistado. Así lo vemos en Deuteronomio 31:6. Aquí declara ese poder protector: esforzaos y valeros. No temáis, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. Esforzaos y valeros, no temáis, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. La valentía no es teoría, es práctica.
es ser Cristo para abrir camino. Y hoy Dios te está invitando al frente. El tercer nivel es el nivel de conquista. Yahweh multiplica tu territorio, ¿sí? El río, si vemos acá, pues enfrentaba a Siria. Así el evangelio, pues vence al imperio, el imperio del mal. Cuando la vida te limita, cuando ves gigantes, pues nos vamos a Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. La conquista no es un sueño, es una realidad. Y hoy, pues en nuestra limitación, Cristo, el río de avance, quiere ser nuestra victoria, ¿sí? Pero también aquí encontramos trampas, ¿sí? No hay que confundir, pues que pueden confundir prudencia con cobardía, ¿no? Muchos creyentes viven, pues, espiritual y mortal que destruye su destino. Han sido enseñados que esperar, pues, es sabiduría, que arriesgar es una locura, que ir delante es presunción. Y esa mentira produce, pues, ministerios estancados, almas temerosas, fe sin obras, ¿sí? La luz sin el calor del Señor. Pero hoy el Espíritu Santo, en este versículo del 2 al 2:14, nos está ordenando que rompamos con esa falsa mentira. Dios no es enemigo del riesgo santo. Él es la fuente del valor verdadero. La prudencia, pues no es parálisis, es dirección, pues eso no es miedo, ¿sí? ¿Sí? Porque Yahweh, pues no te creó para esconderte, te creó para ir delante de tus gigantes, ¿sí? Y aunque el enemigo, pues nos pueda susurrar, espera tiempos mejores, no es el momento, el peligro es mucho, quédate atrás. Dios quiere que seas, pues, humilde y no destaques. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo, pues, no nos dice eso. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que Él es el Dios de la vanguardia, que Él es el dueño de la batalla, que su voluntad es que vayamos delante con poder y honor, ¿sí? Y así vemos Josué 1:3, también lo confirma con autoridad de Cristo. Yo os he entregado como Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo os he entregado, como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Jesús no abolió la conquista, la redimió. No fuiste hecho para que vivas detrás, fuiste hecho para que camines delante. Y hoy Jesús, el dador de victoria, te invita a liderar con su poder, ¿sí? Y así podemos ver el vínculo vivo con el Mesías, donde Jesús, pues, es tu vanguardia. Eso lo podemos ver en Hebreos 6:20, que revela con este poder transformador que Jesús entró primero por nosotros. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. El primer Adán se quedó atrás. El segundo Adán, Jesús, fue adelante a preparar el lugar. Así que Cristo es tu velocidad eterna. Él es el Heidegger, que no se detiene.
Cristo es tu posición segura. Él es el que va delante de ti. Cristo es tu conquista total. Es el que venció a Siria. Y hoy no necesitas buscar el rumbo en la cartografía humana. Necesitas seguir a Cristo. No necesitas caminar a ciegas. Necesitas mirar al que va delante de ti, porque en Él todo lo que Génesis 2:14 prometió se ha cumplido con poder sobrenatural. Y aquí podemos ver pues que el Padre pues restauró con un patrón divino. Vemos que el enemigo pues ha hecho que creas que quedarte es paz, pero el Padre diseñó ese patrón eterno en 3 puntos: la velocidad, la posición y la conquista. Primero, la velocidad es para alcanzarte, la posición para usarte y la conquista para multiplicarte. Y hoy Yahweh nos está llamando a restaurar ese impulso. Ese impulso debe ser restaurado en nuestra vida, ¿sí? Hoy, pues el Señor te declara con su autoridad divina: la vida no, no está trazada porque Dios se durmió, está trazada porque has temido mover. Tu alma no está detrás por falta de capacidad, está detrás por falta de Cristo en la dirección. Y hoy Yahweh te invita a levantarte y decir: Señor, Cristo es mi guía. Iré delante con tu poder, venceré con tu gloria. Y este versículo es para que nuestra vida sea transformada, para entrar a la velocidad de la provisión divina, ¿sí? Hoy el Espíritu Santo, pues, si vemos, nos está invitando a alinearnos a Génesis 2:14, no como una presión sino como una celebración de propósito, ¿sí? En este momento, pues este es el momento de Heidekel, el Tigris, ¿sí? No tenemos, no, no hay que esperar más para que nos movamos. Hoy decidimos o decidan voluntariamente avanzar donde Él nos diga, ¿sí? Y esto, pues con esto vamos a recibir ese avance que la duda, pues, nunca te dio. Y grabemos esto en nuestro corazón. Aquí la misericordia te sostiene en la vida, pero la obediencia te lanza hacia el propósito. Aquí, pues la misericordia, pues nos regala el tiempo, pero la obediencia nos va a abrir el camino. Y la misericordia te da existencia, pero la obediencia te conduce a la vanguardia, ¿sí? Y aquí, pues en este versículo, así como su promesa, Yahweh, pues nos da la dirección y la victoria. Hoy no es un día de espera, pues hoy es el día en el que el Padre te encuentra en medio de nuestro retraso, de nuestra indecisión, de esa vida sin corta, sin que vemos el futuro. Y hoy Él no te dice que sigamos esperando, nos está diciendo avanza. Él nos está dando ese poder, ¿sí? No es una orden, nos está invitando, ¿sí? Ve delante, yo soy tu fuerza, porque el Señor no es un Dios que te nos niegue
El proceso es un Padre que da victoria por la gracia. Y así lo podemos ver en Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, pues abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la promesa de Heidegger, el Tigris, el río Tigris sobre ti ahora es por su espíritu y ahora ese poder toca tus pies y tu destino. Bueno, alguien que se sienta sin esa autoridad soberana en su vida para que oremos o pasamos a los reportes. Amén, amén. Bueno, alguna hermana que nos quiera ayudar, que nos haga el favor de ayudarnos para llevar los reportes.